Bienvenidos, esto es Comunista por Bravo TV, una noche cargada de información. Vamos a surcar 4 ejes fundamentales junto a los camaradas que me acompañan. Vamos a presentarla primero, por supuesto, las damas Rocío Librandi. Con nosotros es prestadora en discapacidad y acompañante terapéutica. Mucho para hablar con vos, Rocío, de lo que se trató hoy, uno de los ejes principales, que sea ley la ley de emergencia en discapacidad. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. A su lado Pablo Giachelo, candidato a diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en la tercera sección, y vamos a hablar mucho de la tercera sección, una de las secciones con mayor cantidad de electores. Pablo, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y después también tenemos que hablar, ¿no? Tan cerca de las elecciones, a solo 3 días de las elecciones, ¿qué se vota realmente en la provincia? Porque hay mucha gente que todavía no sabe qué se va a votar. Por supuesto, mañana entraremos a las 8 de la mañana en veda electoral. Y para entender un poco esta Argentina necesitábamos un sociólogo, Fortunato Marimachi, con nosotros. Fortunato, bienvenido. Gracias por la invitación. Un placer. Bueno, vamos a arrancar con el primer tema, que es las repercusiones tras el acto del presidente Javier Milei en Moreno, con mucha controversia. Vamos a escuchar algo que llama mucho la atención, que es la cantidad de veces que se nombra a un único partido político que de hecho no está en, se llama hoy Fuerza Patria, pero fíjense, y si les llamó la atención, la cantidad de veces que nombra el presidente de la Nación al kirchnerismo. Vamos a verlo. Expresión. Kirchnerismo, nunca más al kirchnerismo. Kirchnerismo inmundo, son tantos años de kirchnerismo. Metieron décadas de kirchnerismo. Todo, la batalla contra el kirchnerismo, a los kirchneristas, kirchnerismo, nunca al kirchnerismo. Vale más unió que el kirchnerismo, cada vez estos años de peronismo inmundo. El kirchnerismo, cuesta el kirchnerismo, eso. Kirchnerismo, nunca, kirchnerismo, nunca más. Kirchnerismo, nunca, de la tiranía kirchnerista o el kirchnerismo, de secta kirchnerista, que el kirchnerismo usa para decir kirchnerismo, nunca. El kirchnerismo volvió a pasarnos por el kirchnerismo y pintar el kirchnerismo en toda su expresión. Kirchnerismo, nunca, kirchnerismo, nunca más. 25 veces, 26 veces en un discurso que hoy, y de cara a tan pocos días que quedan en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, están hablando, y el presidente habló de una paridad electoral cuando hace algunos meses la situación era totalmente diferente. Hablo el juego un poco con vos, Pablo. ¿Qué pensás de esta fijación, obsesión que tiene muchas veces el presidente sobre algunos temas, en este caso la política? Bueno, sucede que el gobierno está intentando polarizar, ¿no? O polarizando el proceso electoral, atendiendo a la necesidad de ver si puede revertir un cuadro de crisis muy agudo. Nosotros estamos en un gobierno asistiendo al derrumbe político de un gobierno. En primer lugar, por el caso de la corruptela, es decir, una crisis política muy aguda sobre la cual el gobierno no ha podido ni siquiera balbucear ningún tipo de respuesta. Fue a ratificar a este acto a Karina Milei. Digamos de pasada que Espert lo escondieron, no pudo estar presente por sus vínculos, los vínculos de Espert con Spagnuolo. Es llamativo que Espert, quien va a ser el candidato, la cabeza para las elecciones de octubre, del 26 de octubre, no haya estado presente en las elecciones, en el acto. Estaba, porque había algunas imágenes que se lo mostró. ¿Estaba abajo del escenario? Si estaba abajo, no estaba, lo importante es que lo escondieron. Está claro, porque ahí estaban los 8 candidatos de cada una de las secciones electorales, pero a mí me llamó la atención, porque ayer decíamos que Espert estaba, y cuando, claro, en el escenario no lo veíamos ni siquiera, por supuesto, ni en el saludo con su hermana, y nos pareció un poco extraño. ¿Confirmás, Fortunato, si estaba? Bueno, como yo no fui, vimos, pero viste la imagen, vimos ¿no? por las imágenes, vimos encapuchados, vimos gente, muy poquísima gente. Las imágenes de arriba de los drones muestran que la gran convocatoria que se decía, que se dice que tiene el mileísmo, pareciera que está en baja. Y después, creo que después de que se tomó la moto
Esper debe estar siguiendo en la moto. Claro, y una moto que al parecer hay que investigar quién manejaba esa moto. Bueno, claro. Es decir, también lo que quedó en evidencia, tanto con el manejo de la moto como los que estuvieron presentes en el acto de ayer, los encapuchados y demás, son los vínculos con las patotas, con los barra brava de parte del gobierno. Lo de ayer fue realmente escandaloso de parte de un gobierno que ha tratado de pilotear una crisis política de la peor manera. Sin duda, hoy hablábamos con el que fue golpeado con la botella, el reportero de América que fue golpeado por la botella, y nos contaba que ese grupo de encapuchados era algo así como una guardia pretoriana que estaba para cuidar o garantizar la seguridad del presidente de la nación. Bueno, sí, pero se trata de un montaje que ha hecho el gobierno para tratar de victimizarse en un cuadro en el cual está colocado claramente en el banquillo de los acusados. Y como Sin duda. dije hoy, es incapaz de balbucear ningún tipo de respuesta frente a una denuncia tan grave de corruptela, nada más y nada menos que con los fondos destinados a la discapacidad. Y además, perdón, te dejo con esto, Rocío, una frase, y que también quiero hablarla con vos, porque toca tu tema, y toca tu tema, una frase de decir que el kirchnerismo es aquel que te rompe las piernas y te vende las muletas con sobreprecio, y después te pide que le des las gracias. Yo no puedo creer que un presidente utilice sobreprecio y muleta. No, a mí me llamó mucho la atención del acto de ayer el operativo policial, ¿no? Digo, vos vas a hacer un cierre de campaña y necesitas que esté la Policía Federal, la Policía Bonaerense, Gendarmería, camiones blindados, un helicóptero. Eso a mí me llamó la atención, ¿no? Eso habla un poco, como decía Pablo, del declive en el que está su gobierno. Si vos vas a hacer un acto de campaña y necesitas todo ese operativo policial, algo no está andando bien en tu gobierno. Claro, y además no lo utilizaste en Lomas de Zamora, porque en Lomas de Zamora fuiste, como cualquier hijo de vecino, con 2 camionetas, y acá la duda es si Lomas de Zamora fue una provocación para generar el disturbio, o si realmente, por lo sucedido en Lomas, la situación se tensó mucho más. ¿Cómo lo Bueno, de viste, todas maneras, Fortunato? no hay que olvidar que Milei ganó las elecciones casi sin hacer propaganda. Tiene un efecto y un lugar que son las redes. Ayer yo escuchaba que, dado que ayer el acto ese fue cadena nacional, Sí. es decir, lo vieron, si había 3.000, 4.000 nada más, miles, y después tiene todavía una capacidad en redes que me parece a no desdeñar, a no dejarla de lado. Esas redes llegan a un público que a veces no llega a comunistas, no llegamos Claro. los que estamos en la universidad, que me parece, por eso a mí lo que más me impactó es vayan a votar. Cuando todos dicen que si va a votar ganaría el peronismo, resulta que Milei dice vayan a votar. Sí, Entonces, instó a ir a las urnas, es cierto eso. a ver, todos los colegas que decían, no, si no van a votar, que esto, que lo otro, y el presidente les dice a su gente, vayan a votar. Quiere decir que hay ahí un descontento dando vuelta, que si se transforma, vos algo decías, en oposición política, es el gran desafío. Por ahora es un descontento que hay con aquellos de la promesa que él hizo. Claro. Y la promesa que tendría que venir de otro lado, todavía la estamos esperando. Ayer hablaban de redes, tendencia mundial, de Sí. vote a la Libertad Avanza, LLA. Hay una palabra que no quieren utilizar, la gente más vieja lo sabe, la palabra alianza, la Libertad Avanza, tratan de evitarla, porque claro, alianza nos lleva a otro lugar, a los que somos un poco más viejos. grandes. Vamos a escuchar del otro lado. Hoy cerraba el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, con una mateada en la Plaza Islas Malvinas, un lugar que le es muy afín para este tipo de cierres, y ayer también hacía el cierre de campaña. ¿Qué decía el gobernador con respecto a la votación del día domingo? Un presidente que le puso una latita encima a nuestro país para venderla como si fuera un auto usado. Nunca vi algo tan repugnante. Lo que veo. Y ahora tenemos que decirlo porque vamos a ir a las urnas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires hacemos lo contrario que Milei. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, pero no podemos más hacerlo solos. Les pido por favor, este domingo
necesitamos que millones de bonaerenses defiendan a las personas con discapacidad, que millones de bonaerenses defiendan a los jubilados, que millones de bonaerenses le digan a Milei, basta, no te metas con nuestros pibes, no te metas con las técnicas, no te metas con los trabajadores, no te metas con los industriales. Lo único que va a escuchar Milei y que lo va a hacer parar es el ruido de los votos que llenen las urnas. Son los votos, son ustedes los que le tienen que decir que no a Milei, los que tienen que defender su escuela, su empresa, su puesto de trabajo. Eso es lo que decía el gobernador Axel Kicillof, de convocar a las urnas de 14 millones de electores. Vamos a hacer una encuesta para ver qué piensan ustedes respecto a la convocatoria y sobre todo la convocatoria joven. Si el entusiasmo de los jóvenes continúa o no. ¿Cómo ves para vos, Rocío, la convocatoria? ¿Vos estás en provincia? ¿Te toca votar? Voto en provincia, vivo en provincia. ¿Y Sí. crees que va a ir mucha gente a votar o hay un desgano generalizado? Hay un desgano, se ve el desgano, pero para mí también hay una bronca que se nota también. La gente está viviendo muy mal. Yo vivo en La Matanza. Muy mal está viviendo la gente. Y eso la gente no lo perdona, digamos. Viniste a hacer una cosa y estás haciendo toda la contraria, digamos. Dijo que venía a combatir la casta y está negociando con la casta, en la cara de todos. Entonces me parece que eso la gente no lo perdona. Claro, alguien dijo que venía a combatir la casta hasta que se rodeó de la casta y eso fue lo que cambió. Pablo, ¿cómo ves la participación ciudadana? Ayer estaba con Néstor Pitrola que nos contaba que para lo que tiene que ver con el Frente de Izquierda y los trabajadores, ven buenos números. Su gente, los que siguen a los trabajadores y al Frente de Izquierda, ¿van a ir a votar? Yo creo que sí, vamos a ver, esto se va a saber el domingo. Pero nosotros estamos realmente con cierto entusiasmo. Por un lado, porque lo que han reflejado distintas encuestas que dan buenos porcentajes para el Frente de Izquierda, pero por sobre todas las cosas por lo que se refleja en las recorridas, en la agitación, en las mesas callejeras, en los lugares de trabajo, en lo que podríamos llamar nuestro círculo rojo. En su momento, vos vas como diputado, la tercera elección vota diputado provincial. Esto es algo que también tiene que saber mucha gente, que en la tercera se vota diputado, pero en la segunda entonces se vota senador. En la primera se vota senadores. Claro, y va alternando. Eso hay que... Obviamente nadie tiene por qué saber las 8 secciones, sino que vas a saber lo que votás en tu distrito. ¿Cómo estás viendo, Fortunato? Ese va a ser un tema a la hora de que los periodistas quieren que a las 8:20:01 le digan quién ganó. Puede ser interesante porque puede haber un masivo voto para el peronismo y a la gente de izquierda por la bronca, y no necesariamente eso se va a reflejar cuando vea la cantidad de diputados y senadores. Claro. Ahí va a haber una discusión. Y preparando la que viene, que es la de octubre, que ahí sí el voto vale para cada diputado y para cada... senador no se vota en la provincia, que es la cantidad de votos. Me parece que esa va a ser una discusión. De todas maneras, creo que es interesante la idea esta que dice Rocío. Digo, yo creo que sigue habiendo una disputa en la sociedad argentina. Aquellos que lo votaron están embroncados. Ahora, varios, uno lo ve, yo iba por la misma facultad, siguen esperando. El tema de la espera. ¿Cómo medimos la espera? La espera, claro. ¿Cuánto tiempo se puede esperar, además? El tiempo histórico, el tiempo de la épica, el tiempo del que hizo antes sigue presente. Yo creo que eso sí, hay que tener cuidado. No se va tan fácil por las experiencias anteriores y por las promesas que hay dando vuelta. Hay muy poquitas promesas dando vuelta. Vamos después a meternos, si quieren, en lo que son las elecciones realmente, para poder hacer un poco de docencia, sobre todo con vos, Pablo, de qué es lo que se vota, los consejeros, cuáles son las secciones electorales que tenemos. Pero vamos a seguir con las repercusiones de los actos de cierre del día de hoy. Habló Graciela Ocaña también acerca de las votaciones. La Plata, Romina, porque la gente está haciendo un enorme esfuerzo hoy en la Argentina, sobre todo esa clase media que para que no ganara Massa seguramente votó a Milei, y dice, bueno, vale la pena poner un voto para que no se vuelva para atrás,
y es esta consigna que Milei dice, pero que está haciendo un enorme esfuerzo y que le duele el bolsillo, y por otro lado escucha que aquellos que venían a terminar con la casta terminan sin explicar, porque por lo menos tendrían que dar una explicación. Ni explican cómo es que Landis compraba, cómo es que una persona cercana a Milei, Muy cercana. como muy era cercana. españolo, llevó adelante todo lo que dijo en esas grabaciones, que el gobierno dio similitudes desde el momento que lo echó Españolo y echó al supuesto cajero, Garbellini. Entonces, yo creo que hay una sociedad que, como vos, se siente que está un poco cansada, ¿no? Y eso no es bueno para la democracia, porque la gente también tiene que entender que si vos no participás, si no votás, hay otros que eligen por vos, y es importante ese anhilo. Eso es real. Si vos no participás, otros eligen por vos. Y creo que la única herramienta que tiene el ciudadano para cambiar lo que te pasa es el voto. El voto desde la provincia y de las nacionales. Pero claro, septiembre y este desdoblamiento que planteó el gobernador Axel Kicillof se pone y se interpone como una paso previa a las elecciones de octubre. Fortunato, ¿cómo estás viendo esto? ¿Lo toma alguien como una paso? ¿Alguien plantea esto no define nada, si voy o no voy? ¿Es lo mismo? Y todo depende de donde cada uno se pare. Tus colegas de distintos canales dicen, bueno, se pierde ahora, ya lo dan, pero vamos a ganar después en octubre. Digo, de todas maneras, hay un tema con la democracia. No solo en Argentina, a nivel global. Es decir, yo voto algo y después no se cumple, no se hace. Entonces viene la bronca. Claro. ¿Por qué las derechas o los conservadores a nivel global son los que hoy expresan esas broncas? Esa me parece la gran pregunta que debemos hacernos. Es decir, si yo voy a votar por justicia social, por distribución, por derechos de los trabajadores, de las mujeres, por un país más igualitario, que los grandes grupos económicos y financieros paguen sus impuestos, tengan las mismas reglas, pero después llegan los gobiernos y no son capaces de... Y no, insisto, en Europa, en Brasil, y en otros países está sucediendo más o menos lo mismo. Y la gran discusión es esa entonces. ¿Qué tipo de democracia queremos tener en Argentina? Donde hay una experiencia histórica muy fuerte, que es la peronista, ¿no? No por algo se decía el hecho maldito del país burgués. ¿Qué pasa con ese peronismo? Si lo nombra Milei 26 veces, porque él dice, ahí hay que... Y hay otras fuerzas también, hay otras izquierdas dando vuelta Sí. por ahí. Y hay mucha fragmentación de grupos que en elecciones anteriores venían como bloques que hoy te das cuenta que no sabes para qué lado. Pero es lo que dice puedes Ocaña, jugar. hay que tener cuidado con eso de la clase media. Porque ¿qué es la clase media? Cuando se votó fue un grupo enorme que votó a Milei, trabajadores embroncados, gente que no tenía salario, gente que trabaja por su propia cuenta y no se lo reconoce, y después votó el antiperonismo histórico. Claro. Ese antiperonismo histórico, ¿qué va a hacer hoy? ¿Va a votar a la izquierda? Bueno, ¿va a votar a la izquierda, Pablo? Yo creo que algo vamos a morder, pero nosotros tenemos un debate muy de fondo también con cuál tiene que ser la oposición a Milei. Yo recién lo escuchábamos al gobernador Kicillof en su acto de cierre, y él se presentaba como que el voto al peronismo es el voto para enfrentar a Milei. De ninguna manera. El peronismo ha colaborado en todos los terrenos con Milei. Colaboró en el terreno parlamentario, en el Congreso Nacional, en el Senado Nacional, colaboró con los gobernadores y colaboró a través de los dirigentes sindicales. Han colaborado sistemáticamente. Las leyes, hoy tenemos el primer rechazo de un veto a Milei, pero 6 leyes vetó Milei. Y esos vetos se impusieron como consecuencia de los votos colaboracionistas, no solo del PRO, no solo de la UCR, sino también del peronismo aportando los puntitos, los votitos necesarios para que esas leyes pasen. Por ejemplo, se impuso el veto a las jubilaciones hace 1 o 2 semanas atrás. Y eso fue gracias a los diputados de Unión por la Patria que se ausentaron para que esa ley pase. Un grupo. Un Vamos, grupo. un grupo. O sea, Bueno, acá está hay que bien, hablar- acá hay que pero se hablar dividen los con roles. certeza. Pero se Si uno dividen los dice, roles. el peronismo uno puede decir la izquierda, No. la derecha. Y no Es sirve un eso. grupo. No. No nos sirve eso. Hoy no nos sirve. Así como hay gente que dice la izquierda y la izquierda ha colaborado históricamente.
paremos la mano y veamos que hoy la sociedad, Unión por la Patria. los de Unión por la Patria votaron en contra. Mayoritariamente, pero aportaron los votos necesarios para que, la mayoría para que Unión se por la apruebe el Patria este. viene votando en el Senado y en diputados en contra. La gran mayoría. Bueno, está Entonces, bien. Ahora, digamos eso ninguno y de los agreguemos. diputados del Frente de Izquierda ¿Y si ha cuántos colaborado. son? Ha colaborado. ¿Cuántos son? Bueno, pero no es un problema de cantidad. Y sí, igual es un eso- problema de la eso- garantía y sí. que ofrece la izquierda en contraste con Y el si no se peronismo. tendría que tener más votos. Pero eso queda claro. Y eso es algo Bueno, que... eso es lo que vamos a ir a pelear este domingo. Eso es lo parece que a bien. veces cuesta entender, ¿no? Ustedes están muy cerca de los trabajadores que en economías como las que plantea este modelo excluye a muchísimos trabajadores. El voto de Villa Constitución. Hoy es un momento bisagra para el Frente de Izquierda y los trabajadores. Bueno, Fortunato señalaba y mencionaba el ascenso de distintas expresiones de derecha, canalizando a escala global un descontento y en gran medida la incapacidad de la democracia capitalista para darle curso a las aspiraciones populares, a las aspiraciones de la masa y la emergencia de esta variante derechista. Pero cuidado, también emergen variantes por izquierda. Sí. Es el caso, por ejemplo, en Nueva York, que un musulmán defensor de la causa palestina ha emergido como, ha ganado la interna demócrata y se postula para ganar la intendencia de Nueva York. Sí, la causa palestina tiene en Estados Unidos Un enorme peso. mucho peso, y acá en la Argentina también está teniendo Está empezando a bastante tener peso. Ahora, la Sí. única fuerza que defiende la causa palestina homogéneamente y a viva voz en este proceso electoral es el Frente de Izquierda. Han hecho mutis por el foro todas las fuerzas, bueno, la derecha directamente, Milei y compañía, apoyan el genocidio que está ejecutando sí, el lineamiento es el directamente Estado con de Israel. Pero el peronismo ha hecho mutis por el foro. Y Rocío. hay algo también en el que coinciden todos los partidos, menos el Frente de Izquierda, que es en esperar a las elecciones. Como si al trabajador se le pudiese decir, espera tranquilo hasta el 2027 que todo se va a solucionar. Espera tranquilo hasta el domingo que todo se va a solucionar. Y en el mientras tanto, nos estamos muriendo de hambre, vamos a decirlo con Sin todas duda. las letras. Y hay algo que me parece como importante remarcar, que no hace falta esperar a las elecciones para ejercer nuestro derecho ciudadano. Y esto está demostrado con el veto que se tiró hoy. Este veto se tira gracias a la movilización popular. Y ahí me parece también que la izquierda tiene, o el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, puntualmente tienen como esa herramienta a mano que no la tienen los otros partidos, que esperan tranquilamente, como decía Pablo, ¿no? En connivencia con todos los otros sectores también, que aplastan, digamos, la movilización popular de alguna manera y no permiten que esa bronca emerja, que esa bronca está. Lo Esa único que bronca hace está. falta es el empuje. Pero digo, es cierto, en la ciudad de Buenos Aires hubo elecciones. ¿Qué pasó? ¿Dónde se expresó esa bronca? el ausentismo. 50%. Entonces viene el ausentismo, ganó el candidato de Milei en la ciudad de Buenos Aires. ¿Eh? Y los votos que estaban en contra, bueno, poquitos. Bueno, por eso la única manera, digo, no es mediante las elecciones. Exacto. Es una manera, sí, hay que Es cómo utilizarla, se por supuesto, construye, pero no es la única. Cómo se construye en el largo plazo experiencias que puedan mantener ese tiempo histórico de lucha y de resistencia y no desaparezcan después de un gran intento que uno supone que esa bronca social iría para ciertos movimientos que reclaman derechos y resulta que fue para gente que pide mano dura, seguridad. Ahora, no sí, es- por todo, igual nobleza obliga, creo que el Frente de Izquierda siempre estuvo ante los reclamos, no niego eso. mucho antes que, Digo que llegar a la la urnas. clase trabajadora es más grande que el 3%, el 5%. Eso es lo que muchas veces nos llama mucho la Y atención bueno, a los entonces- argentinos, porque no... Exacto. En algún momento se planteó si era una cuestión de marketing o una cuestión de Y algo de eso fondos hubo, en las necesarios. discusiones de izquierda hubo sobre el tema del marketing. Los candidatos se repiten, ¿no? Pero los candidatos hoy tienen otra imagen. Yo hablaba ayer con Néstor que la imagen del último debate de Miriam Bregman, hoy creo que nadie discute a Miriam Bregman No, como al una gran contrario. política argentina y no como una más del montón, te diría que como una de las grandes políticas de la Argentina. Pero vamos a seguir con estos repercusiones con los grandes políticos de la Argentina, en este caso la exmandataria que tiene prisión
domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner. Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no solo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa. Muchos nos quedamos con esto que siempre se dice, y voy más a la sociología, se involucra a los muertos que no tienen defensa. El presidente habla del último clavo al cajón. La mayoría de los que quisieron ponérselo se pegaron en el dedo. ¿Te acuerdas que algunos hasta decían que no había muerto ahí adentro, no? Bueno, por eso digo, pero ¿era momento para traerlo o buscamos lo que más impacto en la sociedad tiene? Y se busca. Y la gente lo acepta. Yo digo, la gente es un concepto a trabajarlo un poco más. Sí, hay clases muy sociales. Digo, hay clases sociales, hay adentro de esas clases sociales disputas, hay grandes grupos económicos, sea financieros, sea industriales. Hoy lo vemos ahí entre ellos peleándose, qué sé yo. A mí me parece interesante que veamos. Se decía, los jóvenes votaron a Milei. Yo dije, no es cierto. La mayoría no todos los jóvenes votaban a Milei. Las mujeres jóvenes votaron muy en contra de Milei. Y hoy siguen siendo las mujeres jóvenes que encabezan en casi todos los grupos con los cuales uno se encuentra la crueldad de Milei. Porque esas mujeres son mucho más sensibles al tema de la crueldad muchas veces que esos varones. ¿Por qué? Y porque los temas de género también juegan aquí. Igual, generalizar me parece que es algo que la sociedad, y ahí sí hablo de todos, ha adoptado sin tomar los riesgos necesarios de esa situación, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, chicos. Yo creo que generalizar no... Es decir, en determinadas ocasiones hay que generalizar, pero meter todo en la misma bolsa induce a confusiones. Decir que toda la juventud está ganada a los planteos libertarios y de derecha nos conduce a una confusión y yo creo que tenemos una disputa. Y toda una nueva generación que está viendo como primer presidente la catástrofe de Milei, un gobierno de coimeros, un gobierno de ladrones, un gobierno que conduce a la economía del país a un nuevo colapso, un gobierno que está dejando a centenares de miles de trabajadores en la calle. Bueno, ya arranca con un enorme desencanto. Y ahí es la gran oportunidad si le ofrecemos un rumbo, una alternativa distinta a esta juventud. Que indudablemente va a ser el motor de una transformación de fondo, va a ser la juventud junto con la clase trabajadora. Claro, hoy hablaba de un eslogan que tiene el gobierno que es sacamos un montón de gente de la pobreza. Pero no se toma salario y no disponible. ¿Cómo esa mentira global no sea discutida por tus compañeros periodistas, por mis compañeros de otras facultades? ¿Cómo una mentira tan grande decir que 12 millones dejaron de ser pobres? No hay ningún examen académico, científico o que recorra los barrios que diga hay 12 millones. Si no tomo el disponible, hoy lo veíamos, está bien, no está mal lo que dicen. ¿Por qué? El disponible implica que tu salario no te rinde porque todas las variables, gastos, no están tomadas en esa variable. Entonces, ¿a vos cuánto te sobra a fin de mes? No llego. Bueno, sin embargo, te sacó de la pobreza. No es así. Te quedaste, Rocío, como diciéndome... No, y te iba a decir, yo no llego a fin de mes. Claro. ¿Qué me sobra? No me sobra nada. En este momento no me sobra nada. Y creo que esto que estoy diciendo... lo hablo a título personal, pero es la realidad de casi toda la clase trabajadora, que incluso trabajando somos pobres, o sea que sacar gente de la pobreza me parece incluso una trabajando calaña. en la formalidad. Incluso trabajando en la formalidad, que no es nuestro caso, ¿no? Y bajo convenio colectivo de trabajo. Esta semana
hubo una extraordinaria lucha, una extraordinaria huelga de los obreros de San Nicolás, de Siderar San Nicolás, obreros metalúrgicos, que están cobrando de las tercerizadas de San Nicolás, de las empresas contratistas, muchas de ellas que son un fraude, porque en realidad son empresas truchas armadas por el propio Paolo Roca, que arman una empresa trucha para no pagarle lo mismo que al trabajador de lo que sería la planta permanente, no llegan a los 800.000 pesos mensuales. Y han ido un enorme conflicto. Obreros encuadrados bajo el convenio de la UOM. Y entonces ahí también está la crítica al papel que ha jugado las direcciones sindicales. Han jugado un papel nefasto de entrega de las conquistas, de los derechos adquiridos de los trabajadores, del convenio colectivo, del salario. Y entonces acá también vamos a esta polémica con el peronismo. Desde ese punto de vista, las conducciones sindicales del peronismo han colaborado en forma muy estrecha con la ofensiva de las patronales en cada uno de los lugares de trabajo y con la ofensiva del gobierno. ¿Dónde está la CGT? En este cuadro, ¿a dónde está la CGT? Vamos, si quieren, vamos a ver qué decía uno de los responsables de las finanzas de la Argentina. Estamos hablando de Pablo Quirno, quien puso el tuit también de la intervención del Tesoro, pero ¿qué decía respecto a esta situación? El conflicto político genera incertidumbre. Lo que está haciendo el gobierno constantemente, el Congreso constantemente en esta situación es tratar de atacar el centro del programa económico y el centro del programa de gobierno. Un programa de gobierno que ha dado resultados excelentes. O sea, ha bajado la inflación, ha bajado el costo de capital por el cual se permiten hacer inversiones, ha sacado 12 millones de personas de la pobreza, está la economía creciendo a un ritmo inédito para Argentina. Argentina es el segundo país con mayor crecimiento proyectado en el año 25, año 26, reconocido por todos, o sea, por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario, por el OECD, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no vamos a permitir que estas intentos de desestabilización que está realizando la oposición, que lo hacen porque no tienen otra cosa que ofrecer. A ver, yo te cuento lo que veo y vos me dirás en que estoy equivocado. Bueno, ahí veíamos el reconocimiento del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Parece una cargada. Bueno, que en Argentina estemos escuchando lo que dice este señor es una cargada. Bueno, pero viven en un mundo paralelo. Vive en la nube de Úbeda. A ver, o en los grandes negocios financieros que están haciendo como nunca en la Argentina. Las nubes de Úbeda te lo agarré yo, pero creo que las generaciones de abajo había alguien que decía las nubes de Úbeda. Pero digo, hay un relato muy similar de todos en el gobierno que es el primer eje es baje la inflación. Acá tenemos que discutir cómo bajaste la inflación. Porque si vos enfriás la economía, por supuesto que vas a bajar la inflación. La otra situación es lo que ya debatíamos sobre la pobreza. Y por otro lado, y dando por terminado estas repercusiones, me parece que hoy decía alguien en el Congreso, ojalá, presidente, no continúe con lo mismo que empezó. ¿Cómo empezó el presidente Javier Milei? El día de su asunción, dándole la espalda al Congreso de la Nación Argentina. Hoy decía algunos senadores, espero que termine con esta idea de que son todos ratas, que todos los legisladores son corruptos y que lo único que quieren es desbalancear el superávit fiscal, que muchos analistas dudan de este superávit porque hay que ver si está devengado o no devengado. ¿Quieren que les diga cuál es la tasa del ECAP para la más corta? 72,1% de tasa anual. Claro, muchos si hiciéramos como Milei, 71 por un día, multiplicamos por 360 y diría, son 300.000 por año. Bueno, ¿por qué no lo hacen eso todos los que decían en aquel momento, uy, el gobierno anterior? Ese es un gran dato. Si yo tomo básicamente esta tasa y la hago exponencial, exacto, te diría que la tasa en la Argentina está corriendo al 15.000%, como decía el presidente. Vamos a cerrar esta etapa de las repercusiones de una cierre de campaña que por suerte no tuvo un gran impacto desde lo que tiene que ver con la seguridad.
Mañana empezará la veda a las 8 de la mañana y los pingos se verán en las urnas, Fortunato, para ver qué pasa con la provincia de Buenos Aires de cara a octubre, porque es la antesala. Con una gran diferencia, la economía va a cambiar. Pero vamos a meternos con el segundo punto, que tiene que ver con lo que pasó hoy en el Senado, una gran movilización fuera del Congreso, una nueva sesión adversa para la Casa Rosada, un conglomerado de kirchneristas, radicales, macristas y algunos de los sectores provinciales le aplicaron esta tarde otro duro golpe al gobierno libertario. La oposición desactivó un reciente veto del Ejecutivo, primera vez en más de 20 años, desde el 2003, que no pasaba. Reanudó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La decisión se obtuvo con 63 votos a favor y 7 en contra, que no tuvieron parlamento, que no se manifestaron en el Senado. La norma, que vuelve a tener luz verde, declara la emergencia de discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas que venían con un atraso muy, pero muy marcado. Acá te voy a dar paso a vos, Rocío, porque esta ley, decían muchos senadores, ya la aprobamos el 10 de julio. Vino un veto presidencial y seguimos discutiendo algo que hoy debería ser ley. ¿Cómo lo viviste vos, siendo una de las personas más capacitadas, justamente, y van a la redundancia, en la capacidad diferente de muchos de los argentinos? Lo vivimos con alegría porque obviamente estamos peleando por esta ley desde principio de año. Y te lo digo más, estamos peleando por esta ley desde años anteriores. Esta ley ya había sido presentada como proyecto de ley y no había tenido estado parlamentario en el año 2023. La había presentado el Frente de Izquierda, no había llegado a tener estado parlamentario y ahora se vuelve a presentar en manos de Unión por la Patria. Entonces, venimos peleando por esta ley desde hace muchísimo tiempo, con lo cual esta ley nos da mucha alegría, pero llega tarde, hay que decirlo, llega tarde. Yo me pongo contento porque llegó. Claro, yo me pongo contenta porque llegó y hoy lo festejé en la plaza con todas mis compañeras y compañeros. Tenemos que festejar y decir que en la Argentina es posible otras leyes, yo lo es posible restablecer derechos, porque sí, si no nos quedamos... Si es cierto, hecho, pero déjame ver, Fortunato, ¿por qué llega tarde? Porque no quiero ser tremendista, pero posiblemente algunos chicos no hayan podido ver la ley. Y creo que a eso te referís. Exactamente, por eso digo que llega tarde. Llega tarde porque ya hay personas que este tipo de políticas literalmente las mató, y sin ser tremendista, las mató. Entonces, y llega tarde porque nosotros, los prestadores, estamos cobrando honorarios que lo que viene a resarcir esta ley ni siquiera nos da toda la totalidad de todo lo que perdimos. Entonces, llega tarde. La festejo, estamos muy contentos porque es una lucha que hemos dado incesante para un colectivo que no es un colectivo politizado, no es un colectivo que tenga facilidad para salir a la calle a reclamar por sus derechos. Imagínense que para cualquier persona movilizarse una vez por semana para ir a Congreso es difícil, para nosotros es muchísimo más. Para las personas con discapacidad también lo es, y sin embargo hemos logrado movilizaciones inmensas, lo cual tiene un mérito extraordinario para nosotros. Hemos logrado hacer movilizaciones y poner en la agenda política y en la agenda mediática una temática que no estaba en la boca de nadie hasta hace muy poco. Claro, ahí te pregunto que cuánto ganaba un prestador, pero no en monto, cuánto tiempo hace que no actualizaban ese monto, si la prestación viene por parte de alguna obra social o algún tipo de cobertura médica, porque claro, mucha gente dice, pero a mí la cobertura médica multiplicó por 6 desde en estos 18 meses. ¿Qué pasa? Porque entonces también hay una ganancia que termina quedándose el empresario. Seguro, como siempre. Nosotros, mira, el último aumento que tuvimos fue en 2 cuotas el año pasado, de un 0,5% en octubre y de un 0,3% en diciembre. 5 y 3. O 0. 0,5
y 0,3. Es decir, no llega al 1%. No llega al miseria. 1%. O sea, así de sorprendido como de... exactamente, sí. Es para sorprenderse porque estás diciendo que tenemos un desfasaje de más de un... El año pasado ya decíamos que teníamos un desfasaje de más de un 120%. Imagínate ahora, no tengo problema en decirte lo que gano porque es realmente alarmante y me parece que se tiene que saber. Hoy un acompañante terapéutico gana menos de 3.000 pesos la hora. Yo tengo 4 trabajos y ni así llego a cubrir una canasta básica. Y sin embargo, y a mí me toca un poco de cerca, cuidás lo más preciado de la gente. Los hijos. Yo que trabajo con niños, sí, los hijos. Increíble. Y el recorte que han hecho en tratamientos, en terapias, en transporte, que no se dice nada de eso, pero el recorte en los transportes es indispensable. Las personas con discapacidad necesitan de ese apoyo para llegar a sus terapias, a sus escuelas. Y hoy un transportista gana 500 pesos el kilómetro. O sea, no hace falta ser un genio de la economía para saber que eso es una miseria. Entonces la situación es muy alarmante y esta ley llega, la festejamos, pero exigimos su promulgación de manera inmediata, urgente, porque estamos esperándola hace un año. Si esto se sigue estirando, siguen empujándonos a una Claro. vida de miseria, a las personas con discapacidad principalmente. Me Porque quiero- los prestadores, incluso un montón de quiero oportunidades... meterme y también ampliar a Fortunato. Una cosa. Sí. La noticia de hoy, junto con la aprobación de la ley, es que el gobierno no va a reglamentarla. Exacto. Claro. La va a judicializar. Especulando con que primero la judicialice la oposición y luego apelar y ir largas al asunto para evitar O peor aún. cumplir con lo que se aprobó. O peor aún, Pablo, porque la amenaza puntual del gobierno es entonces lo sacaremos de otro lado, de otra partida asignada para no Previsional. De alterar los jubilados, A los el jubilados. superávit. de los estatales. Pero ¿sabés con qué me quiero quedar? Porque esto es una mesa de debate, pero también una mesa de reflexión, porque ¿qué sentiste vos cuando atacaron a Ian de la manera que lo atacaron? Cuando es Ian uno de los pibes que más reflejó un trastorno de déficit de atención en la Argentina dentro del espectro autista y sin embargo fue atacado de una manera, más allá de que pueda ser partidaria o no, pero mira- pero estamos hablando de un chico con una discapacidad que la mostró a mucha gente. No, a mí lo que pasó con Ian me causó mucha indignación, por supuesto, pero es la demostración de lo que vienen haciendo fuera de las cámaras. Eso sucedió, eso se visibilizó y por supuesto es absolutamente repudiable. Pero imagínate que si eso se dice en las cámaras, lo que pasa por detrás. Si son capaces de sostener un tuit que agrede a un niño con discapacidad, e incluso judicializándolo dicen no lo voy a bajar, ¿cómo agreden a los niños que no salen en la televisión, que están en los barrios, que están en las escuelas? ¿Cómo los agreden? Los agreden con las políticas públicas que llevan adelante, que no les Claro. permiten ir a una terapia, ir a la escuela, llevar adelante una vida digna, como cualquiera. Es tu culpa, Creo- le dicen a la madre, ¿no? Pero, exacto, pero nos muestra ese otro actor casi invisibilizado que es el Poder Judicial. Porque ese Poder Judicial es totalmente funcional a los grupos económicos, a los grupos financieros, al macrismo que puso a casi todos ellos, y no se discute. Porque no solo de acordate, el juez sacó la sentencia que tiene que pagar ese chico todo el costo del Claro. juicio. Vos sabés que hoy- Es decir, una crueldad manifiesta que sí yo creo ha producido en una gran parte de la sociedad argentina que no está dormida, que no está alienada y que en este tema me parece dijo basta. Creo, en ese sentido digo, llegó tarde. Coincido. Me pregunto lo siguiente, porque, a ver, con lo que tiene que ver con la discapacidad, ¿hay en esta idea del gobierno de quedarse con parte de los negocios de la discapacidad? Porque hay renuncias sobre las pensiones. Y hoy, y también Sí. lo hablo a vos, Pablo, este juego, hoy un periodista de los más genuflexos, por llamarlo de alguna manera, dijo, la verdad, el gobierno manejó muy mal este tema. Vos no podés decirle a un chico con una discapacidad cerebral permanente, venía a validarme el CUT.
Y eso pasó. Y eso pasó con mucha gente que se sorprendía diciendo, bueno, me llegó una carta de documento, pero me sacaron la pensión. Y hasta que vuelve todo el trámite, Que por muchas eso veces digo, no vuelve. No vuelve. Hay muchas veces no vuelve. Se manejó mal. O hay un negocio detrás. Bueno, que hay un negocio detrás es indudable. Están los audios, es Vox Populi, el 3% de Karina, y eso fue la frutilla del postre, porque allá simplemente recortar a discapacidad, incluso aunque sea en nombre del superávit fiscal, del saneamiento de las cuentas públicas y todo lo demás, ya era criminal. Si a eso le agregamos que el recorte era para llevárselo a los bolsillos de Karina Milei, entonces, bueno, la bronca es muy marcada y probablemente está marcando un punto de inflexión en la consideración popular, o por lo menos de amplísimos sectores populares, para con este gobierno. Vos sabés que la palabra hoy, Fortunato, que quiero hablar con vos, es crueldad. Sí. La dijeron muchísimos senadores. Sí, sí. Los senadores oficialistas no decían no somos cruel. Los otros eran crueles también. Equiparándose siempre con los gobiernos anteriores, cuando venían a cambiar un poco la historia. Esto le cambió a la gente, llamémoslo al balotaje. Sí. Le cambió un poco la percepción. Yo creo que hay un grupo que ha cambiado, que quizás no vaya a votar, por eso tanto Milei pidiéndole vayan, vayan, vayan. Otros que con esa bronca van a buscar otras experiencias. Hoy la izquierda es creíble en ser también parte de canalizar esa bronca. Yo creo que no alcanza, hace falta otras broncas que sean también mayoritarias. Pero bueno, me parece que puso en la sociedad argentina un tema de crueldad, que el presidente cómo hablaba, cómo se expresaba, diputados y senadoras, mujeres ahí, diputadas de La Libertad Avanza, hablando de una manera despectiva. Cuando dijo el otro día un grupo de discapacitados y tarados tirando piedras, hay algo muy fuerte ahí, que cuando uno decía, bueno, se fueron muy lejos con el progresismo, colegas míos, decirle, pará la mano. Son temas, me parece, sensibles, son derechos. Y cuando el ministro Caputo dijo, yo pensé que se le iban a caer la mayoría encima, porque había solo 100.000 en el 2001, 2002, y llegó el kirchnerismo populista o el peronismo populista, y ahora hay 1.500.000, como si hubiera habido una guerra. Por favor. Michetti, la vicepresidenta de Macri, hizo el censo, 10% de la población argentina, no se la menciona. Claro. Michetti hizo un censo en el gobierno de Macri, que era el 10%, y colaboró también. Un censo mal hecho. Bueno, Encima. peor todavía, y mal hecho. A ver, Un censo mal hecho porque ese censo no estaba Está bien, censando a personas con pero dejado de discapacidad. lado, 10% de Pero la quiero sociedad decir, es aún argentina más. son 4 millones. es más. Es A ver, 10 de Rocío, piso. 10 es Claro, el piso. ¿Y por qué exactamente. dicen cayó una guerra, se aumentaron? Yo tenía, y quería abrir con vos, hay una parte de la discapacidad que es una gran parte del espectro autista, que antes era el chico revoltoso, ahora tiene un trastorno como IAN, de déficit de atención e hiperactividad, o como muchos chicos que tienen un certificado único de discapacidad, que tienen algunas prestaciones subsidiadas, por ahí un peaje, pero claro, no lo paga el gobierno, lo paga la empresa, o que tienen subsidios para algunos medicamentos que tienen que tomar para su trastorno. ¿Es por ese lado que hay muchos más? ¿Por qué hay tanta discapacidad en la Argentina? No. A ver, es cierto que durante el último tiempo, y creo que es un análisis sociológico para hacer, es cierto que han aumentado los niños con déficit de atención o trastorno del espectro autista exponencialmente. Y eso es para hacer un análisis de la sociedad en la que estamos viviendo, digamos. Niños post-pandemia, niños que crecen en pandemia. Somos culpa también de lo que generamos, ¿no? Sí, responsables, diría yo, ¿no? Somos responsables. Y me gustaría utilizar el término responsables porque así como fuimos y somos responsables de lo que generamos, también somos responsables de qué hacemos con eso. Y lo que están haciendo ellos ahora con eso es, esto no es mío,
estos discapacitados, como llaman ellos, y discapacitados también, ¿no? Como el término correcto es persona con discapacidad, ¿no? Sin importar nada, estos discapacitados no son míos, son del kirchnerismo, como si las personas con discapacidad fuesen de un partido político, y no me voy a hacer cargo de eso. Y te tiran así a la buena. Quizás haya un grave error, entonces, digo grave error, el gobierno queriendo politizar o kirchnerizar todo, exagerando. Porque que sea el culpable de todo, te lleva casi que son los responsables de las personas discapacitadas. Claro, la exageración. Es una exageración. Ahora, insisto, me pareció como los 12 millones de pobres. Caputo dice, ¿qué pasó? Digo, pero, y que nadie le diga, che, un juez, insisto yo con el Poder Judicial, o en otros espacios, decirle, sos un mentiroso, sos un hijo de tu madre, no podés decir este tipo de cosas. Y sin embargo, bueno sigue. Esto, Pablo, una frase que quiero compartir con vos que decían hoy en el Congreso es: no queremos ser un país simplemente golondrina para las actividades financieras. Pero lo dijo alguien del oficialismo. Entonces yo digo, es un caradura. La verdad que ¿qué quieren ser un país productivo con las condiciones macroeconómicas Bueno, que después tenemos? cuando discutamos el problema de la economía, bueno, vos lo mencionaste, las tasas de interés del 75% están infartando la economía, que están empujando al cierre de fábricas, al cierre de empresas, y es indudable que están poniendo la Argentina al servicio del capital financiero y los capitales especulativos. Pero me quiero detener un poco en el problema de la aprobación de la ley hoy, o de el rechazo al veto, mejor dicho. Sí, el rechazo al veto. Claro, la ley está aprobada el 10 de julio. Sí, claro, esta fue aprobada, el rechazo al veto. Mucho cuidado, porque naturalmente es una conquista, el movimiento de lucha, que vienen peleando para que se defienda esta ley, pero mucho cuidado, porque yo insisto que hay 5 vetos que se impusieron. Sí, son 6 los vetos presidenciales. Y la crueldad también estaba presente ahí. ¿O no es cruel que se vete la emergencia para Bahía Blanca, que fue víctima de una inundación brutal? Sí. ¿O no es cruel que se vete el aumento para los jubilados, la moratoria previsional? Entonces, lo que determina en gran medida la aprobación o la ratificación de esta ley y el rechazo al veto, por una parte es el movimiento de lucha y por otra parte es la enorme crisis política que atraviesa el gobierno, que puso en evidencia que se robaban la plata Carin y compañía, y el propio presidente. Y eso ha llevado que a todo un sector que en el pasado acompañó a Milei, hoy no le quede otra que no acompañar a Milei y por lo tanto se imponga, se ratifique la ley. Pero mucho cuidado hacia adelante, porque ahora está la ley de emergencia en pediatría, para el la ley Garrahan. Sí. Está una nueva ley de aumento para la universidad. ¿Y Milei qué va a hacer? ¿La va a vetar o no la va a vetar? Milei es decir, por su política está obligado a ir a vetarla. Y entonces nosotros, digo, porque quiero aprovechar esta instancia para dirigirme a esos sectores que la vienen peleando, para el Garrahan, para la universidad, está planteada una enorme nueva movilización del Garrahan, de los sectores de la universidad, ir preparándola contra los vetos de Milei que vienen a vetar estas leyes. Me parece lo que decías vos, Rocío, para no solo sociólogos, antropólogos o personas de buena voluntad. ¿Por qué impacta tanto lo de las personas discapacitadas que logra mayoritario y después en los mismos, cuando llegue lo de la universidad, no lo van a votar? Porque sí, yo creo que los que gozan con la crueldad de que hay muchos universitarios, de que hay muchos planeros, de que hay mucha gente en el Estado que está yendo de ñoquis, que puede el gobierno más quiso hacerlo con esto y aquí encontró. Yo digo, ¿cuándo son esos momentos que una sociedad dice no? Y otros temas que uno supondría, la manifestación que hicimos los universitarios fue millones. Y sin embargo pasó, yo te diría otra vez aquí, con el voto de muchos que están en la universidad y apoyan en la universidad. ¿Por qué? Digo, hay ahí una sociedad que... Pero ahí hay algo selectivo, ¿no? Porque yo quiero decir, el juez, el mismo día que se puso a llorar
porque su hija tiene una discapacidad y le habían recortado los tratamientos y votó a favor de la ley de emergencia en discapacidad, ese mismo día votó en contra de los jubilados. Sí. ¿Acaso Por no eso te hay digo. jubilados con discapacidad? ¿Acaso no hay personas con discapacidad que vayan a las universidades? ¿Acaso los jubilados no están en la completa miseria? Pero por eso Completa te miseria. digo, Sí, y ¿qué nos presupuestos enseña, universitarios. no? Ojo, esto también nos tiene que enseñar Digo, algo a los que estamos queriendo otro tipo de sociedad, otro tipo de política, otro tipo de Estado. ¿Cómo logramos que se hagan sentido comunes ciertas situaciones? Bueno, pero hay que entender que las personas, si tanta sensibilidad causa el tema de la discapacidad, entendamos que hay personas con discapacidad en los lugares de trabajo, en las universidades, en los lugares de salud, en las escuelas, en los partidos políticos. Hay personas con discapacidad en todos lados. Entonces, decir, esto me da mucha pena, entonces lo apruebo, pero el otro no me da tanta pena y no es tan cruel, no quedó tan mal. Entonces, esto lo paso por alto y es selectivo. No, y es la expresión, pero es decir, compartiendo lo que dice Rocío, es también, revela la orientación social de los partidos, que tanto del oficialismo como de la oposición, porque nosotros somos opositores al oficialismo y a la oposición tradicional. Bueno, pero por eso digo, y ahí Pablo, está clara la tiene, orientación eso social. es valiosísimo, pero tiene después un problema de largo plazo. Y vos lo estabas diciendo, quieren crecer. Yo escucho la propaganda y dice, ponga más diputados, haga más política. La oposición... Eso es lo que digo. no es- Hay la crítica a los partidos políticos, es algo que tenemos que dar en todos los ámbitos para que salga esa idea que la política es nefasta, la política es porca. Bueno, pero sucede lo siguiente, en nombre Ahora, de la si yo política... empiezo a criticar a los otros partidos políticos, ¿cómo logro crear un consenso? Yo de creo que qué- hay una línea de división muy gruesa Así es. entre el Frente de Izquierda y los demás partidos. Bien. ¿Por qué? Porque yo creo que la política que desenvuelven el resto de los partidos, naturalmente con sus divergencias y sus matices, es una política capitalista. Por eso, Y el Frente de Izquierda esa es una hasta- política obrera, Es una hasta política de la clase económica, te trabajadora. diría, porque la gran distancia es económica ahí también, de cómo se reparte la riqueza de un país. El punto es que acá lo que estamos repartiendo es escasez. Y es difícil en ese segmento qué es lo que se puede hacer. Pero me quiero quedar con Fortunato para preguntarte algo, porque todo es como un mantra. La gente de bien. Bueno, pero ¿Qué es? Yo me considero Ese- gente sí. de bien, Rocío Yo te lo- también, ahí- Pablo también, pero yo al tocaría parecer no lo más somos. mis temas, que son el tema de las creencias y las creencias religiosas. Hay algo que Milei ha jugado y las ultraderechas están jugando a nivel global, es el tema del bien y el mal. Y para el bien y el mal, categorías binarias si las hay, que hay que eliminarlas de nuestros discursos cotidianos, encuentran en lo religioso algo que los apoya y mucho. Y en el caso de Las la fuerzas Argentina, del cielo las es fuerzas una del cielo para mí reforzar es eso. que usen ese concepto, el partido, las fuerzas del cielo, las fuerzas del bien, los argentinos del bien. Y fíjate vos que todos pensaban que iban a ser los pentecostales. Y Sin embargo, no. ¿Y quiénes son? Y ahí nos cuesta un poquito discutir en la sociedad argentina. Resulta que parte, por eso vuelvo otra vez, parte de ese mundo judío argentino tiene el embajador, el presidente se nutre, las organizaciones oficiales muchas veces son más oficialistas que el resto, y ves América Latina y Europa, que es otra cosa, que te están mostrando unas transformaciones ahí. Claro. Ahí Y en lo religioso es peligrosísimo, porque lo religioso trabaja binariamente. Y me sirve para la épica, Claro, para luchar, pero no me sirve, insisto, es muy testimonial. ahí me quedo con lo que decía Rocío, entonces, es una religiosidad selectiva porque el prójimo Sí. no tiene nada, Y pero del la prójimo- compasión y todo lo que pero tiene que ver dice con la Milei, religión. Mi no va. tradición donde estoy, el prójimo no existe, la justicia social no existe, existe solo el individuo que labura, se rompe el traste, y si trabaja 14, que trabaje 18 horas, sin Estado, pues hay que destruirlo. Bueno, la destrucción del Estado, ahora vuelvo a estos temas, ojo, tiene varias variables. Vamos a seguir con eso, pero la palabra superávit, si quieren lo chequean, creo que en la Biblia no está. La Todavía no palabra estaría. superávit no está. Habla de los ricos, Habla de los que ricos. acaparan, por eso cada 70 Claro. años tenían que poner todo en común. Y Eso si- dice la Y Biblia. quien dio supuestamente la gallina se desprendió de todo, y quien dio algunas monedas solamente de lo que le sobraba. ¿Quieren? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con todos los datos sobre las elecciones, por supuesto con Pablo
Giachelo, que también es candidato en la tercera como diputado, así que nos va a explicar qué se vota, cómo se vota, qué tipo de boleta y todo lo que tenés que saber para este domingo 7 de septiembre. Presentamos Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular que reduce los puntos ciegos. Angel View se coloca fácilmente sobre el espejo retrovisor de tu auto, dándote una vista de 160 grados de instala en segundos en prácticamente cualquier automóvil o camioneta. Y los seguros de goma con resorte se ajustan fácilmente para sujetarse con fuerza. Ordena ahora mismo tu Angel View a un precio exclusivo para televisión. El espejo cristalino de Angel View te brinda una visión panorámica perfecta y cuenta con un revestimiento especial que lo hace antideslumbrante por la noche. Protégete a ti y a tu familia con Angel View, el nuevo espejo retrovisor gran angular para conducir más seguro. Llama ya. Descubra los productos más novedosos y exclusivos para su hogar en tvcompras.com. Aproveche esta oferta y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Continuamos hoy, Santiago Liuli. Esto es Comunistas y estoy con mis camaradas para ver cómo se va a renovar el Parlamento de la provincia de Buenos Aires, porque muchos no saben y hay un montón de situaciones que las voy a compartir con ustedes, de gente que decía yo no voto, soy cantante. Jóvenes que decían yo no voto, soy cantante. Aunque les parezca increíble, la juventud no sabe lo que va a votar. Vamos a elegir los que voten en la provincia, 23 senadores provinciales titulares, 15 suplentes.
46 diputados provinciales titulares y 28 suplentes. Estamos hablando de 8 secciones electorales. La primera tiene 24 municipios entre el norte y el oeste con unos 5 millones de votantes, 5 millones 100, y por muy poquito le gana la tercera. Antes se hablaba de la tercera, de La Matanza, de el sector más fuerte. Hoy la primera, y pongamos a Tigre como referente, tiene más cantidad de votantes. La segunda, 15 municipios, es el 5% de toda la provincia en el norte del interior, y la provincia con 661.000 electores. La tercera tiene 19 municipios, 4% del total del padrón, en el noroeste bonaerense con 547.000 electores, muy parecida. La tercera tiene... muy bien. Pablo, la tercera tiene votar, 19 municipios, 35% del padrón. Ahí está. Sur del conurbano, como mirá, la gente de Quilmes Sur y Matanza, ¿no? va a Sería decir, la tercera. claro, Sur y Matanza, la gente de Quilmes me va a decir, estamos acá, 5.100.000, como una pequeña diferencia. La cuarta tiene 19, es el 4%, noroeste bonaerense, unos 547.000 electores. La quinta tiene 27, que es la costa atlántica, son unos... Como cabeza sería Mar del Plata, ¿no? Claro, ahí va... ahí tenemos, mirá, las divisiones, así las pueden ubicar en el mapa. La sexta son 27 municipios, un 5% al sudoeste, unos 285.000 electores. La séptima, y la octava es la sección La Plata, solamente en La Plata unos 639.000 electores. Los senadores se votan en la primera, la cuarta, la quinta y la séptima. En la primera se renuevan 8 bancas, en la cuarta se renuevan 7 bancas, en la quinta 5 bancas y en la séptima 3 bancas. Alternan para la próxima elección diputados en la segunda, en la tercera, en la sexta y en la octava, y renuevan la segunda 11 bancas, la tercera 18 bancas, la sexta 11 bancas y la octava 6 bancas, y participan todos los partidos políticos, con una particularidad respecto de octubre, que no vamos a tener BUP, boleta única papel, sino que vamos a votar mediante esta que se vota con papel. Esta es boleta clásica. Esta es la boleta clásica sábana. Mal llamada sábana. Pero queda claro, Pablo. Pero va a ser corta porque van a haber 2 cuerpos, ¿no? Va a ser corta porque tiene a legisladores y a concejales. Sabanita. Exacto. Se votan además en cada municipio el Consejo Deliberante, concejales y consejeros escolares. 2 cuerpos va a tener la boleta con los partidos y con la tradicional sábana. ¿Cómo se están preparando con las mesas, con los fiscales? ¿Cómo se está manejando eso desde el Frente Izquierda? Bueno, estamos en una campaña de convocatoria a toda la militancia, a todos los simpatizantes del Frente de Izquierda, a aquellos votantes también, a que se sumen a fiscalizar el domingo. Lo nuestro es por convicción, a pata y pulmón, porque, bueno, no contamos con los recursos para poder tener el despliegue que tienen los grandes aparatos. Y bueno, estamos en el día de mañana, el sábado, ahora a las 8 de la mañana del viernes concluye, empieza la veda, concluye la campaña electoral, y desde el viernes y el sábado estaremos realizando las reuniones de fiscales para capacitar a todos los fiscales para que puedan defender la presencia de la boleta y luego el escrutinio, la fiscalización de los votos de cada partido. Porque otro atentado a la democracia. Porque hasta ahora votábamos que cada partido tenía un dinero, pasaba por la radio, pasaba por la televisión y era igualitario. Bueno, ahora... Y esto que se eliminó, ¿no? Y en la provincia también. Bueno, lógico, no llegó esta vez. Digo, una cosa que habría que denunciarlo otra vez. Bueno, se eliminó... Porque entonces la droguería suizo-argentina vuelve a poner $2 millones, claro. Y lo que dice Pablo, perdemos otra vez. Bueno, a ver, es cierto que los recursos que tienen los partidos políticos tienen que salir muchas veces de recursos propios. Y esto se da, y quien tiene más recursos tiene más ventaja por lo general, y esto siempre terminó siendo así. Antes se le daba a cada partido político, pero era para imprimir las boletas. Entonces
había cierta diferencia. Bueno, pero después estaba también radio, los espacios cedidos en radio y televisión. Claro, bueno, pero no que ahora hay eso, más. pero ahora eso en las elecciones de octubre eso no está. ¿Y qué fomenta esto? El autofinanciamiento de parte de los grandes grupos económicos. Las cajas, y que ahí aparece el financiamiento de los narcos, ¿no? Lo tenemos a Esper, que hizo su campaña electoral en 2021 financiada por los narcos. Entonces, vos tenés que el Frente de Izquierda, que no se financia con aportes empresariales, se financia con el aporte de los trabajadores, porque dime quién te financia y te diré qué interés se defiende. Si te defienden los grandes grupos económicos, luego vas a legislar y a gobernar para los intereses de los grandes grupos económicos. Una gran verdad, porque la última de las cadenas de Casa Rosada, las 4 personas que hablaban, tanto del banco como del Ministerio de Economía, pertenecían al JP Morgan. Bueno, y Techín o Paolo Roca finalmente tiene la Secretaría de Trabajo. Ponen al principal patrón de la Argentina, que es el que está haciendo despidiendo, pagando salario de miseria, ahora como mencioné en San Nicolás, al frente de la Secretaría de Trabajo. ¿A la Suiza Argentina? Si pago 2 millones para campaña, quiero que después pasar de 4.000 a... Ese es el problema. Las campañas blancas no existen en ningún lado, porque quien te ayude te va a pedir después que de alguna manera se lo retornes. ¿Y cómo se lo retorna a alguien del gobierno? Con algún tipo de acuerdo. Podría llegar a ser un acuerdo en una licitación si vos tenés las condiciones dadas para no perjudicar a nadie en cuanto a precio. Podría pasar entre a vos que no te conozco y a él que lo conozco con las mismas condiciones. Bueno, favorezco a quien conozco. Pero además tampoco estaría mal. El tema es que las condiciones son con sobreprecio. Y ahí está el punto. Se conoce que para llegar a poder ser presidente de la Argentina se necesitan 100 millones de dólares. ¿No? Eso es lo que ha habido distintos estudios, informes. Por eso yo digo que lo del Frente de Izquierda es antagónico a todos los demás. Eso es cierto. Eso que dice Pablo es cierto. Pero es innegable, digo, no verlo. Pero justamente cómo hacemos los que queremos profundizar la democracia, sea quien sea, decir, esto no puede ser así. Acá las redes. Resulta que los grandes grupos no financieros, estos de los buitres, son los grandes tipos que ponen en todas las redes. Resulta que las redes, qué bárbaro, cómo se democratiza, cómo el gordo X y el flaco X, resulta que son millones que tienen los tipos que reciben. Claro. Sí, y bueno, entonces... a ver, hay militancia y la militancia digital. La militancia digital hoy es muy, muy, muy fuerte porque primero que el que quiere apoyar o estar en contra se esconde tras un link, un seudónimo, un alias o una avatar. Entonces no se priva del comentario. No es lo mismo ir, y te uso a vos como ejemplo, a una movilización de izquierda, decir, ustedes son todos zurdos, rusos, comunistas. Vos nadie te lo va a ir a decir, pero en las redes seguramente te lo dicen. O lo mismo le dirán a los partidos de derecha o a los partidos peronistas. Pero en las redes hay un anonimato tan grande que hace que el impacto sea enorme. Porque además, fíjense lo que está pasando con redes y que por suerte, no sé si ustedes se dieron cuenta, que el presidente dejó de tuitear para repostear. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente ya no lo maneja él y que lo tiene algún community donde refuerza lo mismo reposteando. Y acá hay que tener en claro, y me parece que es bien a lo sociológico, que si yo hago un retweet, estoy apoyando lo que se dice. Porque hay mucha gente que sabe, pero yo no sabía lo que estaba diciendo y lo compartí. Compartirlo es apoyar lo que estás diciendo. Porque tiene que haber algún tipo de responsabilidad respecto a lo que uno hace con redes sociales. A ver, estos tecnos feudalismos, como dicen algunos que investigan, que tienen la posibilidad de sacar dividendos explotando, pero a su vez con la renta, ¿quién los controla? Ningún país. Brasil intentó algo, ¿vieron? Y Trump salió a decir, los voy a echar a todos. En Europa, tímidamente, y en ningún lugar los pueden controlar. ¿Por qué? Porque vos no podés, no se puede, las barbaridades que se dicen por las redes.
Poder Judicial, ¿dónde está? Nada. Nada, Silencio. bueno, lo que pasa es que no hay mucha legislación. Rocío, ¿sos de meterte en redes a defender ideales? Sí, soy de meterme en redes. ¿Te gusta meterte en redes? Me gusta la política, no, a ver, no ando comentando en redes ni peleando No con atacás, desconocidos. pero sí. Ni ataco ni opino, no hablo con desconocidos por redes. Pero sí defendés tus ideas. Sí, y los expreso, sí, porque soy militante. Y me parece que como militante uno va a todos los lugares a expresar lo que uno piensa, en mi lugar de trabajo, en mis redes sociales, bueno, en fin. Claro, y además tuviste 18 meses para tuitear mucho, porque cosas que te tocaban muy de cerca, ¿no? Sí. Hablamos de 7 vetos o 6 vetos que quedaron 5 y todos indignaban, porque desde tu formación universitaria, desde tener un jubilado, siempre algo tenías para poder tuitear. ¿Vos, Pablo, tuiteás? Sí, tuiteo. No es la red social que más utilizo, hago más en general videos, pero sí, tuiteo. No me peleo tampoco demasiado, digo lo mío, el resto dirá lo suyo. Cada tanto polemizo un poquito, pero creo que es decir, naturalmente todos los medios son muy importantes, todos los medios de comunicación masivos, las redes sociales, pero creo yo que el mano a mano es indispensable e insustituible. Hoy yo decía que, y cuando hablábamos esto del problema del financiamiento, en su momento Macri dijo que tenía su círculo rojo, ¿no? Y que consultaba todo su orientación política en función de un debate con su círculo rojo, que era el gran empresariado que apoyaba la gestión macrista. Nosotros también tenemos nuestro círculo rojo. Nuestro círculo rojo no son los grandes empresarios, sino que nuestro círculo rojo es la puerta de la fábrica, son las escuelas, son las universidades, bueno, hay son los encuentros de un sindicalismo combativo. Por ejemplo, hace poco hubo un encuentro del sindicalismo, de todas las organizaciones de sindicatos combativos, que se reagrupó en las facultades sociales, estableciendo un polo alternativo a las conducciones sindicales tradicionales, a las conducciones sindicales burocráticas, que están jugando este papel tan nefasto, tan negativo, para trazar un plan de lucha. Y ahora se prepara una movilización para el 12. Y ahí tenemos el diálogo directo con el sector más combativo de la clase trabajadora, el sector que está peleando, que no deja pasar los despidos, con el sector que no deja pasar las paritarias a la baja, y armamos y nos nutrimos de esa experiencia de lucha también para proyectar a la clase, para nutrirnos nosotros de las reivindicaciones de la clase trabajadora, y para en común con la clase trabajadora, en un intento de fusionar al sector combativo de la clase trabajadora con la izquierda, proyectar un rumbo diferente para la Argentina. Claro, tengo un amigo que escribió un libro muy interesante que se llama El país de los dueños, porque ese círculo rojo es móvil, se mueve casi para donde conozco tiene el que lo que escribió. ir. Recordá que hubo uno muy parecido de un colega tuyo periodista, ¿no? Que después, bueno, mirá dónde se fue. Ahora, yo quiero entrar, porque esta Argentina no es muy diferente a la que veníamos viendo en cuanto a los problemas que tiene, ¿sí? Por supuesto, sí, en cuanto a las políticas y en cuanto a los ideales. Pero ¿cómo ven ustedes el domingo? ¿Va a repercutir todo lo que nosotros acá sentimos? ¿Va a haber una lección en las urnas? ¿Vos cómo lo ves, Rocío? Para mí sí. Para mí sí, porque el último escándalo que ocurrió con lo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad trascendió a otro nivel. Este gobierno tiene, desde que asumió, se le conocen casos de corrupción. El anterior que habíamos conocido, como que se hizo muy famoso, digamos, había sido el caso Libra. Pero me parece que ese caso quedaba muy lejos, ¿no? A la gente. Muy lejos el caso Le quedaba Libra. muy lejos. ¿Qué son las criptomonedas? O sea, como algo muy damnificados lejano. no locales, era otra Exactamente. cosa. En cambio, con este último escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, quedó muy a la vista de todo el mundo lo que están haciendo. Y eso me parece que se va a demostrar en las urnas también. Así como se demostró en la calle. Esto que decía Pablo, ¿no? Este plenario que se hizo en la Facultad de Ciencias Sociales lo que demuestra es que hay espíritu de lucha, que hay espíritu de pelear contra el gobierno, contra el ajuste, más precisamente, que hay ese espíritu. Lo que no hay es quien brinde las condiciones para que eso suceda. Y ahí está la complicidad de las centrales sindicales.
Entonces, me parece que eso se va a demostrar en las urnas, pero se tiene que seguir demostrando en la calle. Me ¿Te la parece jugás? fundamental. ¿Cuántos puntos arriba crees que está? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuántos puntos? A ver, o por cuántos no sé si me la podría Bueno, jugar. yo te voy a decir, ¿por a que el cuántos Frente de Izquierda puntos? haga una gran elección. Bueno, vamos a eso. ¿Por cuántos puntos tendría- pierde el gobierno? Pero habría, a ver, yo entiendo que uno, su grupo, si quiere ser testimonial, va a decir, yo quiero que saque tanto. Me parece genial. Ahora, como no solo hay testimoniales en la vida política y social de una sociedad que quiere llegar al Estado, es interesante tu pregunta. Porque no solo cuánto voy a sacar yo, sino qué te parece que esa sociedad hoy, hacia dónde va. ¿Cómo cambió? Y primero, quiero pasar también el chivo de mi facultad, que es Ciencias Sociales, de la UBA, que hace reuniones de dirigentes sindicales, hace reuniones de movimientos sociales, hace reuniones de grupos feministas, y la actual decana va a ir en la lista peronista. Y otros, es una facultad que tiene varios candidatos. Hoy, ¿Te la jugás vos, Fortunato? Me queda un minuto de programa. ¿Te la ¿Qué me la jugás vos? juego? No, yo creo que se va a expresar mayoritariamente un voto en contra del actual gobierno. Bien, Y que va a yo estar- coincidís. Coincido. Yo quiero saber Yo cómo creo le que- va a ir a la izquierda, al frente de izquierda y trabajadores. Va a ser una Porque hay muy dos buena listas, elección. ¿no? Yo creo... Hay dos listas. No, frente de izquierda hay uno No, solo. pero está el otro, pero hay otra izquierda también. Ahora Bueno, yo me pero- pongo el malo. No, pero frente de A ver, izquierda, que estamos no, unidos no, desde frente- 2011. Como se habla Frente- del peronismo, yo quiero decir que hay otras expresiones de izquierda que no son Frente de el izquierda que está unido desde 2011 pero- y no se ha dividido y no ha cambiado de nombre y no cambia de chapa y mejor en 2019 no. incorporó un nuevo partido, el Frente de Izquierda. También, yo- de los Ahora Trabajadores abrimos de el... Unidad. No, ahora no podemos abrir el debate, me queda un minuto. Dale, Cerrá, dale. Pablo, Este Frente de y si quiere Izquierda, la seguimos que de después. ningún modo Las es un dos voto izquierdas. testimonial. De hecho, creo yo que es el único voto útil. Porque es el voto del que no te va a defraudar, es el voto de la fuerza que no se va a vender, es el voto de la fuerza que no va a ser como hizo Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que le bajó el impuesto al inmobiliario rural mientras los docentes de la provincia de Buenos Aires están al cobrando mismo 700.000 tiempo pesos. Es uno que de los militarizó la pocos fábrica gobernadores Bridgestone, que viene que disputando militarizó la fábrica hegemonía, Bridgestone la cuando hegemonía. despidieron a 400 trabajadores, Está bien, puso la es policía cierto, bonaerense no. al servicio de una multinacional Perfecto. japonesa. Y que vos Eso lo estás hizo en el contra gobierno de Kicillof. entonces las Bueno, personas- Entonces, El descuento de los trabajadores de acá hay educación. una fuerza que se ha plantado Sí. y ha sido la única oposición consecuente Entonces te frente al gobierno de me Kicillof. dejas la pregunta al revés. ¿Cuántos votos te parece que va a sacar la gran oposición que existe en el mundo de los trabajadores hoy en la provincia de Buenos Aires? No, yo no me arriesgo a bueno. número. Eso lo vamos a ver el domingo a la noche, ¿Qué lo te parece? discutimos. 5, Ahora, 10, 20, 35%. No lo haga jugar la carta, no sea malo. Y no soy malo, Me quedé porque sin si tiempo. no... Porque si no pareciera que no, pero no es un, todo pro- el no, pero no es resto- un problema de números. Es Sí. un, no, es un Sí, problema. sí, sí, no, sí. es un, no. Me quedé sin tiempo. Es un problema de ¿Ustedes quieren construcción. debatir cuando yo me quedo sin tiempo? Hacemos un programa. Hagamos. Volvemos a estar Hagamos. juntos. Fortunato. Gracias. Mali Machi, gracias por estar con gracias nosotros. a Pablo. Muchas gracias. Y Sociólogo. gracias a Rocío por poder compartir. ¿Qué es lo que hay que empezar a hacer? Un placer, una mesa de debate. Pablo, gracias, Muchísimas suerte gracias. para el domingo y para el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Rocío, Librandi, un placer que estés con nosotros, nos Muchas puedas traer gracias. un poquito más la discapacidad, las personas con discapacidad Muchas más gracias, cerca cuando para haber festejado el día de hoy también. Gracias. A ustedes, nos vemos mañana acá.